Indiaban y se sopañaban. Ahora sigue, pero ya no están abiertamente. Sí, disculpe, no lleva el curso usted. No lleva. Quizás no deja el celular ni para ir al baño. Hoy día más enferma está la gente del celular de ahora nomofobia. Nomofobia, que es la psicosis del celular. Entonces, la etapa inicial, pensamiento filosófico jurídico, la antigüedad, los orígenes en Egipto y Mesopotamia, el tercer milenio antes de Cristo, donde se considera legítimo el uso de la fuerza para proteger los derechos de los más débiles. En 1690 antes de Cristo, el código del rey Hammurabi, que Hammurabi, que era el dios, se dice que el derecho está por encima del arbitrio del rey, pero indudablemente para las clases dominantes, porque antes no había derechos humanos para los dominados, solamente para los hombres libres. El hombre dominado era considerado res parlante, cosa que habla, ¿no? Pero no era persona. Ahora mismo los derechos humanos no son para todos. Teóricamente son para todos, pero en la práctica no. Entonces, en la India, Buda, en Siddhartha Gautama, habla de la igualdad de los hombres. En Grecia es donde aparecen testimonios de la conciencia, de que el hombre es libre y responsable de sus actos. Por eso la Revolución China incorporó el budismo a la Constitución China de Mao Zedong, por la contribución enorme que el budismo ha hecho a la construcción de la nacionalidad china. Buda es otro caso de que ningún profeta fue bien recibido en su tribu, que ningún profeta triunfó después fuera de su tierra. En su tierra no triunfó. A Jesús lo quisieron matar en Nazaret. ¿Por qué? Porque los mismos paisanos tienen bronca y gente jugó conmigo y ahora es el profeta, ¿no? Entonces, en Grecia, en donde aparece el testimonio de la conciencia, que el hombre es libre y responsable de sus actos. Pero la ventaja de Jesús, que Jesús era bronquero, Jesús sabía pelear. Y le agarró, le metió un cabezazo a uno y lo dejó hasta el día de hoy de estar quejando. Pero ahí mismo le dijo a los que lo acompañaban: tenemos 5 minutos para irnos del lugar. Nunca cuando choques con alguien te quedes en el lugar. Vuela, porque vuelven y te dan una salsa. Lo puedes ver en esta película. Pier Paolo Pasolini. El Evangelio según San Mateo dura 4 horas. Pero es tan bello que alguien le dije, bueno, un día lo ves 20 minutos, que otro, doctor, me quedé todo el día y lo vi todo. El Evangelio según San Mateo, por Pier Paolo Pasolini. Y vas a ver que Jesús debe comer. Qué bacán, mi Jesús, agarrando los mercaderes del templo así. Yo tengo mi hija ronquera. ¿Sabes? Mi hija Blanquita todo sacó a otra compañera un par de vueltas, vamos al fresco y un par de vueltas. Pero no, el gato, ¿sabes? Vive en Japón. Entonces, el sistema político de Atenas. El sistema político de Atenas, en el siglo V a.C., basado en el hombre libre y con la instauración de la democracia directa de Pericles. La democracia directa de Pericles, con participación de todos los ciudadanos, pero alto. La democracia directa, Pericles, todos dirán que hermoso, ahí vivía. No, la democracia directa era solo para 25.000 hombres libres y la negación de la democracia para 300.000 que eran los esclavos. Claro, es como este sistema de democracia para los que tienen, pero que para eso la inmensa mayoría no tiene nada. Como decía Vallejo, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre para que los ofertorios y los choclos pregunten por su tutela. ¿A qué hora llegará? Entonces, la creencia, con participación de los ciudadanos en asuntos públicos, la creencia en leyes no escritas superiores y anteriores a la de la organización política que está en el pensamiento de los sofistas y de los estoicos. El juicio seguido contra Agoraco, el 403 a.C., en que entran en juego los derechos humanos.
pero como dice Juan Antonio Travieso de la Universidad, no sé, Juan Antonio Travieso de la Universidad de Buenos Aires, nació en Olavarría el 5 de octubre de 1946, en su obra Los derechos humanos y sus garantías. Imagínate, yo te encuentro y te digo, tú has nacido en tal fecha. Adela Cortina de la Universidad de Valencia, la encuentro y le digo, tú naciste en Valencia el 13 de julio de 1947. No, se han equivocado. ¿Qué tal? Si a la Temple le digo, usted nació en... No, pero se han equivocado. Hasta el día que no me inventa ahí que el gobierno lo publica. Entonces, yo soy fechero, se le fecha, lugar, pero muchos vivos no ponen su fecha. Entonces, el juicio siguió contra el Horacio contra el Tóteres de Cristo, el que tiene el pueblo de derechos humanos. Pero indudablemente los derechos humanos, antes dice Juan Antonio, anote, Juan Antonio Travieso dice que antes de la Revolución Francesa, en que se universalizan los derechos humanos, pero lo jurídico formal, los derechos humanos eran solo para los de arriba, o sea, eran estamentales, los de abajo no. Noten bien. Entonces, Roma. Hay que ver ese libro de Paul Cochaquer. Paul Cochaquer, eso le diría mucho Silvio Vallejo, que ahora está muy dedicado. El libro de Paul Cochaquer, Paul Cochaquer, K-O-S-H-A-K-R. Paul Cochaquer, mira el libro, ¿cómo se llama? Europa y el derecho romano. De que el que sabe te paseas, en una defensa te paseas, en política les ganas. ¿Me entiendes? Te asusta, te asusta. Si una vez estaba sentado yo con Kuczynski, y la que dije Kuczynski, regálame tu libro. Y la que me dijo, sí, que le regales a ti que me saquen la mujer. ¿Por qué? Porque uno de sus arquitectos había sido mi alumno. Y le dijo, a ti me dijo, sí, para que me saquen la mujer. Qué bacán, ¿no? Entonces, regálame tu libro, sí, para que lo leas y me... Entonces, Roma regula mediante el derecho a la libertad concebida por los griegos y el tutelar al individuo en las relaciones poder particulares, protegiéndoles mediante una variada gama de interdictos. De ahí viene el habeas corpus, del interdicto de libero homine exhibendo. Exhíbeme el cuerpo del hombre libre. Ese es el argumento que le sirve a Juan Sin Tierra o Juan Plantagenet cuando los caballeros ingleses le pusieron una advertencia que se va a llamar habeas corpus, que va a ser el interdicto del libero homine exhibendo. Exhiben el cuerpo del hombre libre, y que va después en 1676 convirtiéndose en el acta de habeas corpus segmentada en Inglaterra, y que en el Perú se aprueba en 1897. El presidente no quiso promulgar el acta de habeas corpus, la ley de habeas corpus, la tuvo que promulgar el Congreso. Por insistencia. El acta de habeas corpus, creo que fue 21 de octubre de 1797. Entonces, antes de la ley de las 12 tablas, las 12 tablas, ¿cuándo fue la ley de las tablas? ¿Te las concedieron? ¿Te las regalaron? No, nada se ha concedido. El pasaje universitario te lo han dado, la gratuidad de enseñanza te lo han dado. ¿Saben que un día nos quitaron la gratuidad de enseñanza para un grupo, para el resto no? Y vieron alumnos que querían pagar. Entonces le dijeron, vamos a una ley para que no paguen los que no pueden y que paguen los que pueden. Entonces, indudablemente se dividió una línea de gente que iba a pagar. Pero te imaginas el Roche en una universidad pública que hayan pagantes y no pagantes, te discriminan. Además se va quitando el derecho. Yo agarré y quité eso, porque con unos tarros de pintura amarilla le tiramos a todos los que querían pagar. Y nunca más usaron pagar, y jamás, salvo que hay una sociedad de justicia social en que nadie paga, ¿no? Pero nunca se va a pagar, y no pierdan los derechos, ¿no? Entonces,
Y ahí nos dañó, porque era rocho, los vicios no pagan. Los que tienen pagan, y nos discriminaban el doble, el triple. Y a los provincianos también. Yo soy provinciano. Hoy sabe por qué ganaba la iglesia. Nosotros, provincianos, pero sabíamos hablar y leíamos más que los títulos. Lean este libro de Julio Ramón Rivero. Este es un libro obligatorio para alguien que quiere avanzar en la identidad nacional y en los derechos humanos. Es el libro de Julio Ramón Rivero, y ayer justo pasé en Miraflores por el pasaje Rebeca. Se llama El Alienado. Vean, en internet está El Alienado. El Alienado. Vean, es que la pérdida de identidad. Entonces, la ley de las 12 tablas se consiguió mediante la lucha. Después de esas clases que surgió el marxismo, porque Marx estaba de alumno de Gustavo Hugo y Savigny, ¿no? Estaba en las universidades donde ellos dictaban, y justo tocaron la ley de las 12 tablas, que surge cerca de 40 y tantos años después de la rebelión del Monte Sacro, que fue la rebelión más grande de la historia, donde los plebeyos se rebelaron contra los patricios en el Monte Sacro en 493 a.C. y lograron el empate social, que años después se dio por los decemviros. ¿Qué es decemviros? Decemviros, viles, varones. 10 magistrados que redactaron la ley de los dos. ¿Y cómo lo redactaron? Del derecho comparado tomaron el derecho de todos los pueblos de esa época, de Grecia y de Roma. Hicieron la ley de las 12 tablas, y 5 años después, en el 450 a.C., y 5 años después, en el 445 a.C., lograron el triunfo más grande de los plebeyos en la Lex Canuleia, que permite que los patricios se casen con las plebeyas y los plebeyos con las patricias. El empate social. Ahí Marx dijo, esa es la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, que nadie puede negar todos los días ahí, sino que a la lucha de clases no le llaman así, sino le llaman conflicto social. Pero no hay nada. Tú hablas de derecho, algo que beneficia a la gente más modesta, que eres populista, y populismo es un cuento creado por ellos, porque todo lo grande que tenemos se lo debemos al populismo. Jesús fue populista, todo lo grande que tenemos, la independencia del populismo. Lo que pasa es que los ricos son bien vivos. Lo dice Gustavo Zagrebelsky, les doy el libro donde está todo eso. Gustavo Zagrebelsky y Luciano Cámpora. La máscara, ¿cómo está? Democrática y la oligarquía, ese libro. Es uno de los mejores libros. La máscara democrática y la oligarquía. Es bien vivo. El populismo que sirve para ellos no le llaman populismo, le llaman fomento al empleo, fomento a la inversión. Y lo que sirva para el popular o para el comedor de San Marcos, populismo. Oye, una vez pusimos a un presidente de los comensales del comedor universitario, pero de Cancay, y era gordito el presidente, ya, y pesetón, ¿ya? Y comenzó a hablar, compañero, no hay proteína, no hay no hay nada, esta comida no nos nutre, no nos. Y yo abajo le digo, estás muy gordo, ¿para qué es eso? Este pata murió en 2015, murió. Era de Ancash. ¿Qué culpa tenía? Porque era lleno de vida, pero quería defender el comedor para los amarillos. Así es. Entonces, la ley de las 12 tablas, donde están las disposiciones civiles, pero también las disposiciones penales en la propia 12 tablas. La ley de las 12 tablas puede considerarse el origen de un texto constitucional. Este es Carlos Sánchez Viamonte, el constitucionalista, y el otro libro de Carlos Sánchez Viamonte, El Poder Constituyente. Carlos Sánchez Viamonte, La Plata Argentina 1972, La Plata Argentina 1900, La Plata Argentina 1892, La Plata Argentina 1982. Cuando yo a San Marcos me dijeron, léete a Carlos Sánchez Viamonte, y nadie le gana en teoría constitucional. El constitucionalista, el poder constituyente, instituciones políticas y elección universal, la Revolución Francesa y los derechos humanos. Carlos Sánchez Viamonte es el mejor constitucionalista, pero como tiraba para el pueblo y para las masas, siendo de los sectores aristocráticos, los Sánchez Viamonte, lo trataban de menoscabarlo, de no levantarlo. Dime quién te alaba y te diré quién eres. Dime quién te ataca y te diré quién eres. Si el enemigo de los pueblos te alaba es porque
estás haciendo todo a favor de ellos. Si te atacan, y peor, si te pintan más negro, es porque eres mejor. ¿O tú crees que a Jesús lo presentaban como el Hijo de Dios? No, como un subversivo de la época, ¿no? Por eso, está en el libro de Antonio Gómez Robledo, Meditaciones sobre la Justicia, Fondo de Cultura Económica de México Editorial, donde dice que Pilato le preguntó a Jesús en el proceso. Porque Jesús mucho habla de la verdad. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y Jesús se quedó callado, pues sabía que no ganaba nada de eso. Y después le hizo hacer otra pregunta, Poncio Pilato a Jesús. ¿Qué es justicia? Y Jesús guardó silencio para responderla, derramando su sangre en la cruz para redimirnos y que hagan justicia con todos nosotros. O sea, dice que Jesús derramó su sangre en la cruz para responder a Pilato y a todos. ¿Qué es la justicia? La justicia tiene que estar al servicio de la humanidad irredenta pero indómita. ¿Qué es indómita? Que no ha sido vencida, ¿no? Irredenta, que todavía no ha sido redimida, ¿no? Entonces les cuento, ¿tú crees que los derechos marroquinos han sido totalmente? No, cada cierto tiempo te quieren quitar derechos, pero cada cierto tiempo, porque llegaron alguna gente que ya no necesitaban, más bien les sobraba combo, les sobraba comida, ¿no? Etcétera, ¿no? Otros que en lugar de burro usan su patinete, ¿no? Y así, ¿no? Entonces la ley de la retabla fue considerada el origen de un texto constitucional al asegurar la libertad, la propiedad, la protección de derechos ciudadanos, como señala Carlos Sánchez Viamonte, que es constitucionalista y después constituyente. ¿Quién es el precursor del cristianismo? Espartaco. Dice Carlos Sánchez Viamonte, Espartaco es el precursor del cristianismo porque hace la gran rebelión del año 73 al 71 a.C. con la revolución de miles de esclavos en Roma y terminaron crucificados, ¿no? Pero la cruz de Espartaco no es como la de Jesús así, sino en forma de a miles de esclavos los crucificaron en el camino de Roma. ¿Y para qué se los exhibe a los derrotados, a los rebeldes derrotados? Pero para que la gente escarmiente y diga ya no debo hacer eso, porque no solamente es sancionar, por eso ¿cuál es la finalidad del derecho penal? Preventiva, no es también retributiva y también preventiva, porque es un mensaje al resto, no hagan esto porque les va a pasar eso. Espartaco es el precursor del cristianismo, Carlos Sánchez Viamonte, Instituciones Políticas de la Historia. ¿Y Espartaco era africano? No, era el más bello de los hombres, gringo, porque durante más años, durante más siglos, los gringos y los blancos han sido esclavos que los negros. Pucha, que con eso me reí, pero un montón. Y está en el discurso de la barbarie de Leopoldo Sea de México. Leopoldo Sea, discurso desde la marginación y la barbarie, como en Leopoldo Sea. Y ahí dice que más años han sido los blancos, esclavos. Y que la madre de la mujer blanca es la mujer negra. Pongan el libro de Martín Bernal, La Atenea Negra. Martín Bernal, La Atenea Negra. Entonces, yo un día hablé así en la Universidad de Costa Rica. ¿Sabes que hablé incluso de Costa Rica? Pero me llevaron a una universidad de Pituco, porque yo era vicepresidente de toda América Latina 4 años de AFEIDAL, base de Uruguay. AFEIDAL es Asociación de Facultades de Escuela de Instituto de Derecho de América Latina, pública y privada, incluyendo las católicas. Yo dirigí a las católicas 4 años. Y en la Universidad de Costa Rica llegué y dije, las indígenas de América Latina, las mujeres quechua y aymara que encontraron los españoles eran bellísimas, eran más lindas que el Ande, el Gran Océano y el Sol, a tal punto que una española vio y se enloqueció al verlo. Y algunos dejaban sus esposas en Europa y las preferían a las indígenas. Y se paró una pituca de esa cosa y ella no pudo más. Y con un vestido elegantísimo, me dijo, ¿qué han dicho ustedes si son feas? Me dijo, no, le dije, te has equivocado. 4 siglos, casi 5 siglos de dominación han eclipsado su belleza.
pero una vez que reconquistemos la libertad de nuestros pueblos van a recuperar su belleza plenamente. Claro, se requiere liberar a América Latina de la dominación del vasallaje, o como decía Heraclio Bonilla en Perú, un siglo de desarrollo capitalista, 1820-1920. El curador civitatis, curadores protectores, institución que por mandato del emperador Trajano, que fue el que más obras hizo en Roma, Trajano, ¿no?, se encargaba de la protección del niño y de las clases más humildes y los poderosos, aunque estos tuvieran autoridad. El defensor plebis o defensor civitatis, que viene como el defensor del pueblo, por obra de Vespasiano, es un antecedente de la defensoría del pueblo, que igualmente acá no funciona, son solamente una pantomima del poder. El defensor plebis o defensor civitatis por obra de Vespasiano, con el fin de simplificar la administración de justicia y acabar con los abusos de los poderosos. Seguimos. La Edad Media. Johann Huizinga tiene un libro que se llama El Otoño de la Edad Media. En otras traducciones, El Eclipse de la Edad Media. Pero no fue tan cierto. También en la Edad Media hubieron grandes avances. Guido Fasó, Historia de Filosofía del Derecho, volumen 2, Edad Moderna. Historia de Filosofía del Derecho, volumen 1, Antigüedad y Edad Media. Y volumen 3, Historia de Filosofía del Derecho, siglo XIX y XX. Guido Fasó, FAWSO, acento en la O, vivió del 18 de octubre de 1915 en Bolonia y murió el 30 de octubre de 1934. Cuando yo ingresé a San Marcos me dijeron, lee que ha Guido Fasó, y me lo dieron en italiano. Lee, claro, me dijeron una lisura ya, pero yo no lo vi una lisura, sino un equivalente. Y te pasas, y te los pasas a todos los alumnos. Te los pasas. Y como Javier que me picó, me picaba para que yo le mando. Mira, un día me dijo, los pitucos están leyendo 20 horas. Usted que le picó. Y si están leyendo 24 horas, ya te fregaste. No, pongan internet. En internet el libro pongan así. La hora 25 de los derechos humanos. La hora 25 de los derechos humanos. ¿Dónde está? En que tú tienes tal voluntad, que lees tanto que parece que el día te vive 25 horas para que le sacan provecho. Y en este caso para defender los derechos humanos. A ver si ubican libro La hora 25 de los derechos humanos. A ver, Sara, te tengo que hacer los estudios. Yo le digo, no, que y ahora lo veo que está, ahora nomás que salí, ya estaba esperando que vengan las de la pre, te he visto las chiquillas de la pre. Te he visto ahí viendo. Y pierden porque hay chiquillas en estudiar y están ustedes quitándole su tiempo. Entonces, la Edad Media. Hoy, ¿cómo me das cuenta? La Edad Media. El cristianismo con un mensaje. Yo tengo la mejor historia del cristianismo primitivo y en castellano. Hubiera conseguido en portugués, pero después me la dieron en castellano. Se llama así. En portugués, Origiendo Cristianismo. En castellano, Historia del Cristianismo Primitivo. No, los cristianos fueron peleadores únicos, lucharon por los derechos de la gente. Fueron grandes revolucionarios. Entonces, en la Edad Media, el cristianismo, con su mensaje dirigido a todos los hombres, supone un gran avance a romper con la desigualdad de los hombres por origen o la esclavitud e influir decisivamente en la fundamentación de los derechos de la persona al dignificarla. ¿De quién es el libro de Historia del Cristianismo Primitivo? De Karl Kautsky, que fue un socialista alemán. El libro se llama Historia del Cristianismo Primitivo. Con la descomposición del derecho romano, cuando termina el periodo clásico del derecho romano, que es el modélico, el 23 de marzo de 235 de Cristo, cuando matan a Alejandro Severo por parte de su guardia pretoriana, y se dice el periodo postclásico. Con la descomposición del derecho romano en el siglo IV y V y su fragmentación en pequeños reinos, desaparece el derecho romano
y hace su aparición la fuerza como fuente origen de derechos. Según Salvador Alemán y Verdaguer, también Ignacio González, Los derechos humanos en su historia, y esta hermosa obra de Juan Antonio Travieso de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene derechos de público, que tiene uno, derechos humanos y derechos internacionales, otro que tiene historia de derechos humanos y sus garantías, editorial de Liasta de Buenos Aires. Con Juan Antonio Travieso, imagínate, es una polémica con la gente del Congreso, le sacas a esto, así no lo veo así, fuera de acá. No hay ni uno de ellos que pueda polemizar, ni uno, solamente insultar, atacar, terruquear y rojetear. Porque el derecho humano también lo que odia. Yo vi desde niño cómo odiaban a los que tenían derecho. Claro. ¿Cómo va a defender derechos humanos? Entonces, las invasiones ocurridas en Europa. Las invasiones ocurridas en Europa durante los siglos VI y XII de Cristo estructuran la sociedad en tres estamentos. El noble, que goza de todos los derechos, tiene la propiedad de la tierra y participa en el poder político de la etapa feudal, hasta que comienza la etapa de la burguesía con las guerras campesinas en Alemania. El libro se llama así, Las guerras campesinas en Alemania por Marx. Y ahí surge el terror. En la guerra campesina, sin el desarrollo del capitalismo no hay protestantismo. Tiene que haber una nueva clase que llegue a la monarquía, al feudalismo. Por eso este libro de Max Weber, El espíritu del protestantismo en el desarrollo del capitalismo, Max Weber, que viene de 1864 a 1920. Entonces, el noble que goce de todos los derechos tiene la propiedad de la tierra y participa en el poder político. Seguimos. El eclesiástico, desde una posición de privilegio, afianza su poder temporal e interviene como moderador en la desigualdad social alguna, porque hay otros eclesiásticos, por ejemplo, de Opus Dei, ¿no? Y todos esos que sirven a los grandes poderes que sirvieron al franquismo. Por eso en menos de 10 años lo santificaron a José María Escrivá de Balaguer, porque cuando el cura, así sea un diablo, sirve al gran capital, lo santifica. Entonces el santo rápido. En cambio, los verdaderos santos demoran 100 años, 200 años. En Trujillo hay un santo de la iglesia de Trujillo que fue guiante de Trujillo y arzobispo de Trujillo, director del seminario Juan Manuel Vázquez Lynch, que hasta la fecha ni siquiera lo beatifican. Habían dicho que hable con este papa para que lo reconozca, ¿no? Este papa es un papa que no es retardatario, hace concesiones a los cambios históricos, ¿no? Como la última declaración que ha dado a favor de los niños y a favor de los ancianos. Entonces, el eclesiástico de una posición de privilegio afianza su poder temporal e interviene como moderador en la desigualdad social. 3. El resto de personas sin poder, sin derechos, destinadas a producir los bienes de consumo y participar en las empresas comunes. Seguimos. En esta etapa del pensamiento filosófico, jurídico, aporta los grandes conceptos que incluirán en las declaraciones y reconocimientos registrados en las etapas siguientes. Estos son los tópicos y declaraciones de conocimientos. Conceptos: la libertad, la igualdad. No olvides que la libertad la utilizan los enemigos de la libertad. Por ejemplo, ¿no ha visto que los partidos de ultraderecha se llaman Libertad? Vargas Llosa en 90 le puso Partido Libertad. Por eso Madame Roland en la Revolución Francesa dijo: libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. O sea, es un barajo el término libertad. Los enemigos de la libertad hablan de la libertad en su bolsillo, del capital para la acumulación de riqueza y que los otros no tengan nada. Entonces, la libertad, la igualdad, odian el principio de igualdad. ¿O acaso Alianza para Progreso tiene en su lema igualdad? El APRA mismo ha dejado de lado este.
pan con libertad. Más bien ponen un término anodino, progreso. Progreso, cualquier fuente de progreso está aplastando a tu semejante. ¿Ah? Entonces, declaraciones, la libertad, la igualdad, la dignidad humana que hay que defender. Vamos a hacer todo un tópico enorme, lo mejor que hay sobre la dignidad humana, y he visto también la dignidad humana como un concepto construido por el derecho constitucional comparado. ¿Eh? Y luego, la justicia, como el valor supremo del derecho que se orienta hacia el bien, que es el sol del mundo de los valores, el bien común, que es conjugar el bien de uno junto al bien del prójimo, y el bien del prójimo junto al bien de uno. Ni el bien de uno sin el bien del prójimo, ni el bien del prójimo sin el bien de uno. La justicia social, el bien común, que es un fin del derecho, la ley natural y la equidad, cuando dijo Aristóteles, no hay que aplicar en la ética ni cómo. No hay que aplicar la ley con la rigidez del hecho de profundo, sino que debe ser flexible como la espada del Elfo. El hecho profundo es un hecho mitológico de piedra, donde echaban a las gentes que pasaban por el camino. Si era más grande, le doblaban las piernas. Si era más chico, lo desvertebraban para que sea el tamaño del hecho. En cambio, la espada del Elfo que era de plomo y se adecuaba a la piedra. Y John Rawls, R.A., de WLS, en Estados Unidos, 21 Baltimore, murió en 2002, escribió que la equidad es la justicia del caso concreto, como el anillo al dedo. La equidad, el libro de la justicia como equidad. La equidad viene a ser la justicia aplicada al caso concreto, como el anillo al dedo, viene de aequita. Lex aequo es bueno, si la ley es equitativa es bueno. Seguimos. Positivización, que viene de positivo. Derecho positivo es el derecho estatal, reconocido. El derecho en nuestro tiempo es derecho estatal. En la etapa de la redacción de textos jurídicos que regulan los derechos humanos, en esta etapa se distinguen dos periodos. El que va del siglo XI al segundo tercio del siglo XVIII, y B, que comprende desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Del siglo XI al segundo tercio del siglo XVIII, estamentalismo. Muchos llaman testamento. Estamentalismo. Dice que los derechos humanos antes de la Revolución Francesa fueron estamentales. Solo tenían derechos humanos los de arriba. Yo todavía he visto en las haciendas de Cajamarca, en la Colpa, en el Triunfo, en los Tres Molinos, en San Cristóbal, como en las haciendas del Departamento de la Libertad, cómo manejaban a nuestros semejantes. Yo he visto cómo daban razón de los litros de lo que ordeñaban a la vaca. La Toribia 5 litros, la Facunda 4 litros, la Dorotea 2 litros, y así, ¿ya? Y yo estaba ahí, viendo, y yo estaba viendo por todo, me miraba bien. Pero me quedé loco porque también eran tíos explotadores, ¿no entiendes? Me decían, saluda a tu tito, yo decía, algún día te derrotaremos, tío, históricamente. Entonces, tenemos nosotros, por eso yo puedo decir con Pablo Neruda en sus memorias que las me leí completo. Se llama Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Pongo editorial Lozada también. Confieso que he vivido es excelente. Y vas a ver cómo se hacen los diplomáticos que no son de carrera política. Y yo un día dije, confieso que he vivido junto al pueblo que dije la palabra. Entonces, estamentalismo, durante este periodo los derechos humanos nos aparece como estamentales, es decir, como concesiones o privilegios a determinados estamentos o grupos, no alcanzando el grado de generalidad a todos los súbditos del país. En la Edad Media, como consecuencia de la organización feudal que basaba las relaciones entre el soberano y sus subordinados en el pacto. Pacto es un acuerdo caminando. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo caminando. Se reconocen en diversos documentos jurídicos de derechos humanos, que regularmente son restricciones al poder real y sus agentes,
para evitar agresiones y abusos. Seguimos. En España se dieron numerosos documentos, cartas Puebla, que eran cartas de libertad de los pueblos municipales para fomentar la repoblación de las tierras reconquistadas, que reconocen derechos humanos, dando lugar además al desarrollo social de los hombres. En Castilla y León, el fuero justo, que es el nivel judicioso, el fuero de las leyes, que lo desarrollaron sin dar vistos de servicio y que incluyó sobre ellos el código de homicidio, arte de servicio, el breviario de Amiano, etcétera, etcétera. El derecho a ser oído y no ser detenido, sin ser demandados en las cortes de Burgos. Las cortes de Valladolid regulan el derecho a ser juzgados por jueces competentes. Salvador Alemán y Verdaguer. Valladolid es el lugar madre, la pila de nacimiento de nuestra universidad, porque nosotros nos fundamos a las 12 del día del 12 de mayo de 1551 en Valladolid, en la Casa del Rey, cuando Madrid todavía no era capital de España. Faltaba 11 años para que Madrid sea capital. Yo así dije en España. Nosotros nos fundaron antes que Madrid sea capital. Siempre hay que levantar algo así. Víctor Hugo levantó un pañuelo así. ¿No? Pañuelo blanco. Siempre hay que hacer, enseñar a la gente. La gente quiere mirar, no es la gente muy zapa. ¿Ah? La gente quiere ver curiosidad de las cosas. ¿Qué de la chica? ¿Bien? ¿Tienes con ella? Sí. Qué bien. Es que tú eres TLC. ¿Por qué? Trapea la bicocina en tu casa, muy bueno. ¿Ah? Muy buena, ¿no? No me dijiste por qué. Cuéntame. Diga el pastor por qué. Cuando ya no esté, te vas a acordar de eso. ¿Ah? Entonces, ni creas, tengo familiares a los que no los puedo, bro. Tú tienes que saber cómo es la gente, pues, bro. Ya tienes más o menos previsto, ¿no? Entonces, en España, ya en Castilla y León, el derecho a ser oídos, ser detenidos y ser demandados en las Cortes de Burgos, en las Cortes de Valladolid, regulan el derecho a ser juzgados por jueces competentes, Salvador Alemán y Verdaguer. Seguimos. En Navarra, el fuero general de Navarra, donde se hace referencia al legendario pacto o fuero de Sobrarbe. En Aragón, el fuero de Teruel. Fíjate, en Vallejo, uno de los poemas más bellos es este, así se llama. Vean en el poema España aparta de mí este Cádiz, una parte del poema que se llama La batalla de Teruel. Y justo yo hablando de Teruel. La batalla de Teruel. César Vallejo con la batalla de Teruel. Entonces, en Aragón, el fuero de Teruel. Yo hice que el presidente de España me responda un discurso sobre Vallejo. Zapatero, Rodríguez Zapatero. Yo conversé con él antes de que entre a hablar en San Marcos. Yo le dije a la facultad y le dije así de frente. Acá a una compañera le dije: su abuelo de usted fue fusilado, su abuelo fue fusilado en Madrid el 18 de mayo de 1936 por comunistas. Había leído. Y él ya no era del Partido Comunista, sino el Partido Socialista Obrero Español, los demás no. Pero todo el prestigio y la grandeza es para el abuelo, porque el abuelo no lo había fusilado, él no había sido presidente, porque eso le dio paz. Y no lo fusilaron por solo, sino porque él transformar España. Entonces, en Navarra, el pueblo general de Navarra, donde se referencia al legendario pacto a Julio Sobral. Y ahí dije de Vallejo: niños del mundo, si cae España, id a buscarla. Entonces, otra vez de Zapatero, en el discurso dijo: es lo más bello de Vallejo. Niños del mundo, si cae España, id a buscarla. Yo quiero estar una mañana eterna, asoleada, ¿no? Donde todos los niños y toda la gente estén todos libres, desayunados todos,
que a nadie le falte esa información. No es que Vallejo sufrió hambre, no había muerte lenta. ¿Ah? La muerte lenta es el comedor universitario, ¿no? En términos antiguos, ¿no? Entonces Vallejo pasaba miseria. Por eso está este poema de Vallejo, La cena miserable, donde dice: he almorzado solo hoy con mis tías. ¿No lleva el curso usted? ¿Qué? Pero para eso no tuviste los 15 minutos. Para eso no 15 minutos. No vuelvas a ir nunca más al baño en mi clase. Para eso son, si no, ¿para qué damos 15 minutos? Imagina yo que ya estoy cerca de los 100, no me voy a quedar ahí. Es que hay que manejar el metabolismo. Yo mismo sé, bueno, ¿cuánto va a durar? Ya está. Hasta la noche, o sea, por vez ya no tomo agua porque no me levanto, ¿no? Hay que organizarse, ser disciplinado. En la anterior, en Aragón, el pueblo de Teruel, no olviden ese poema de Vallejo, La cena miserable, que dice así. ¿Sabían eso? Ponerlo en el comedor universitario. Así en una leyenda, ¿no? He almorzado solo hoy con mis tías canas y sus alveolos viudos, y me ha dolido la cuchara en todo el paladar. ¿Qué quiere decir? He almorzado solo con mis tías canas, mis tías viejas, con sus alveolos viudos del dental, y me ha dolido la cuchara en todo el paladar. He tenido vergüenza de comer de bajada, de pavor, de ser un sugar. ¿Ah? De tener mi sugar, mi mami sugar, mi tía sugar, ¿no? Entonces, en Aragón, el pueblo de Teruel, fija la independencia de los jueces. No pueden ser los parientes por el Señor. Esto es para una defensa. En Teruel, fija la independencia de los jueces. No pueden ser los parientes del Señor, o del Señor de la vía, o del rey. El privilegio, te apuesto que vas tú y la chica no iba al baño, va otra. Hoy un día encontré una particular, que una chica me dijo: yo no sé cómo yo me salí así, y la había abrazado otra, no había sido raro. Y en última instancia a mí que me interesa eso, ¿no? Pero yo tengo calle. Yo soy barrunto también, no es que vivo con los presos y perseguidos. Yo debo tener en el Museo de la Nación, en el Archivo de la Nación, 80 juicios más o menos. Que eso no es ningún demérito, es más bien una honra. Vale tanto como haber sido decano de Botelina, doctor en Derecho, magíster. ¿Por qué? Porque es una honra, porque te dan por luchador, por seguir a Jesucristo, no por choro ni por criminal. Jamás, yo nunca he tocado un lapicero, jamás lo tocaré. A mí me daban miles de dólares y yo agarraba y devolvía los dólares. Gastaba con lo necesario. ¿No ve qué instituciones no tienen? Hay un día en Santiago de Chile, ¿sabes lo que vi con un rector de una universidad? Yo estaba en mi curso. Dije: nosotros nacimos el 12 de mayo de 1551 en Valladolid, cuando Madrid gobierno la capital de España. ¿Sabes lo que me dijo el rector que está terminado? Doctor, usted me ha matado. Doctor, usted me ha matado. Esta universidad apenas tiene 6 años. Y usted ha dicho que desde ese momento tenía 400, que tanto, doctor, me ha liquidado. No le dije que lo que pasa es que son nuevas, pero van a tener enorme historia. Entonces, el privilegio general dado por Pedro III en las Cortes de Zaragoza contiene las libertades aragonesas, se establece la justicia mayor que persigue los casos de desafuero. En Valencia, los fueros de Valencia de 1240 de Pedro IV de Aragón, creen en 1377 los curadores de Huerta. Martín el Humano, imagínate lo que le llaman a este rey Martín el Humano. En 1407 perfecciona dicha institución de los curadores de Huerta. Institución pasando el curador a ser padre, protector y defensor de menores, salvadores de maniobras. Acá tenemos que hacer eso al máximo. Tenemos que tener casas para niños que estén allí, para gente. Y
y el Estado tiene que desquebrarse ese texto constitucional que dice que el Estado tiene un rol subsidiario en la economía. El Estado tiene un rol principal junto con los privados, garante de esa cosa. Y Adam Smith mismo no negó eso. Jamás Adam Smith dijo que la mano invisible del mercado va a superar todo. No, solo escribió 2 veces. Y porque en América Latina no hay mano invisible del mercado. En América Latina la mano invisible del mercado está amputada, no redistribuye. Están sometidos aquí a las leyes salvajes del mercado. Mientras no modifiquemos esto y no hagamos un pueblo que tenga mayor esfuerzo, sacrificio, mientras no terminemos con los patinetes y las bicicletas a toda velocidad por las calles y que fuera la atropellar a la gente, no haremos nada. Y mientras tengamos gente totalmente dominada por la alienación del tardo capitalismo, no haremos nada. 1000 años más vamos a seguir fregados. 1000 años, y es poco, 1000 años, dijo un profesor. Vamos a seguir, y tus hijos y todo. Hay que preparar una generación que piense en sus descendientes de aquí a 20.000 años. Entonces, Salvador Alemán y Verdaguer, ¿qué tal? Curador de cuerpo. El Martín el Humano. Imagínense estos países donde la humanidad les parece cosa de tontos y hasta de idiotas. En Cataluña, el juramento del conde Berenguer Ramón I, el Corbac, el 8 de enero de 1025, que es el principio del pacto político tan peculiar de la tradición catalana. En 1289 se crea la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora está, que es la gobernación de Cataluña de la comunidad autónoma. Ya Generalitat. La próxima no hace eso, señorita. La próxima no. La próxima ya no soy Ñíguez, sino Miguel Tape Caballito. ¿Y cómo es tu tío Miguel Tape Caballito? Yo presidí el jurado del doctor, también de Rosa Mavita, ¿no? Y hay un profesor del que yo he sido presidente de todos sus jurados, de Dante Paiva Tribudo. Fui presidente del jurado de tesis de abogado, de magíster y de doctor. Y vino Domingo García Bradún y no, porque la ley acá está. Una vez presidí un jurado que tituló de abogado a unos que habían estudiado Derecho cuando era niño. Héctor Vega, el guerrillero que fue ministro, canciller de unos días de Castillo. Héctor Vega Rivera, muy inteligente. Y el otro, a Rolando Breña, también regidor. Y también otro canciller de la época. Entonces, en Cataluña, el juramento del conde Berenguer Ramón I el Corbac, el 8 de enero de 1025, que es el principio del pacto político tan peculiar de la tradición catalana. En 1289 se crea la Generalitat de Cataluña y se instituye en 1359 las Cortes de Cervera. Cortes de Cervera como organismo permanente de las Cortes. En 1409 se crea la figura del jutge de Greve para resolver los abusos de autoridad. Autor antes citado, Salvador Alemán y Verdaguer. En España musulmana, yo he conocido a la España musulmana y los restos de la España musulmana. ¿Dónde los conocí? En Toledo, en una esquina que se llama la esquina de las 3 religiones. Y ahí está un sector de los musulmanes, uno de los judíos y otros cristianos. En España musulmana sobresale la figura de Said al-Masalí, un juez con atribuciones extraordinarias para oír y sustanciar las quejas de contrafuero o agravio de la autoridad y de los diferentes empleados o funcionarios públicos. En la edad moderna, ¿qué pasa? Acá está Carlos Sánchez de Viamonte, que vivió en La Plata en 1892 a 1900. Mira lo que me dijeron en San Marcos, ese que es el para mí es gente de San Marcos. ¿Saben quién es? De todos los que reciben todos de San Marcos en el siglo XX, Ricardo Feijó González de Amazonas, de Rodríguez de Mendoza, el mayor intelectual que he visto en San Marcos, incluidos profesores que son.
y solo vivió 28 años hoy. Porque se comporta. Él me dijo, José, nunca manejes carro, porque le gusta leer, se va la vida. Se mata. Y él se come un carro, se va la vida. ¿Ah? ¿Por qué? Él vivió aproximadamente 28 años. Murió el 30 o 31 de octubre de 1973. Y él me dijo, léete a Carlos Sánchez de Amón. Nadie te va a ganar con Carlos Sánchez de Amón. ¿Ah? La Plata, 1892. La Plata, y él me dio a Guido Fasó, cuando todavía Guido Fasó no era ni conocido. El primer tomo en italiano de Historia de la Filosofía del Derecho, volumen primero, siglo Edad Antigua y Edad Media. Antigüedad y Edad Media. Me dijo, hoy se reía cuando quería que yo derrote a adversarios, decía, aquí lo usaba. Y me parecía que entraba en apoteosis. Cuando yo estaba venciendo enemigos en las polémicas, me hacía de abajo. Edad moderna. Ahí está el poder constituyente. Vea, ¿saben dónde lo pueden conseguir el poder constituyente? Imagínate hasta hace 12. Hay una librería, aunque me han dicho que ahora ya hizo otro mejor ahí, en Amazonas B8. Amazonas. No Amazon, pero Amazonas B8 hay un señor Juan Alegría. Y él te consigue todo eso, si no te lo reproduce. Y él me dio el poder constituyente. Yo lo conocí de los años 80 cuando vendí en la Garcilaso. Después cerró la Garcilaso y fue a Amazonas. Es delante. Y soy un padre que conoce libros dominicos. Libros. Entonces, en la edad moderna, se llama Amazonas B8. Creo que ahora ha hecho un local más allá, pero en el mismo momento. Tiene un local más amplio. Y ahí consigue los libros de Carlos Sánchez de Amón y otros. Dentro de la edad moderna es de sacar la Carta Magna de Juan Plantagenet, Juan Sin Tierra, del 15 de junio de 1215 en Inglaterra, un recodo de camino a Windsor, a Londres. Entre el rey Juan Sin Tierra, Juan Plantagenet, y los obispos y varones sajones, por lo que el monarca se obliga a respetar derechos de los varones de su reino. Al respecto, Carlos Sánchez de Amón, del libro El Poder Constituyente. Si lees el Poder Constituyente, nadie te para, ni el más bacán. Le ganas a todos. Ya te imaginas cómo fue una persona. Y el rato de él por dentro una lectura para darme más. ¿Ah? Es decir, en el choque. Y en los jurídicos también. Y si están por dormir, tómense un guayoyo. A ver, anoten guayoyo. El guayoyo es el mejor café que hay en Caracas. Es uno chiquito. Pero el café nunca es de color negro. Cuando vean café de color negro no es buen café. El verdadero café es color café, pues, ¿no? Un color así, negro, marrón, ¿no? Oye, te tomas siempre todo. Un guayoyo así y otro, ya no tienes sueño, te pasa el fastidio y la depresión y todo. Y eso, si hay calor, tomas un raspado. Es la raspadilla nosotros, pero que le echan unos jugos de unas frutas exquisitas. Entonces, amigos, en el poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? De Carlos Sánchez de Amón. La Plata, 1892. La Plata, 1932. Cuando él participó en la reforma universitaria, él ha defendido todo esto, pero lo defendemos nosotros. En la reforma universitaria en 1918 y también participó en 1927. Y fue un profesor en Argentina, por Buenos Aires, por todo ves calles, Avenida Carlos Sánchez de Amón. Unos intelectuales más grandes, que acá no lo mencionan porque no les conviene. Cuando les conviene tratan de eclipsarlo, pero el que es grande, así lo eclipsen, algún día volverá, ¿no? Así es. Ahí tenemos también la pragmática, no olviden la jerarquía. Siempre ha habido jerarquía enorme, lo que pasa es que Kelsen y Joel ya la establecieron dentro de la teoría por el derecho del Estado moderno. Pero siempre ha habido jerarquía. San Marcos se funda por Real Cédula, ¿no? Y la Universidad de Santo Domingo no se forma por Real Cédula, sino simplemente por una bula, y la Real Cédula recién le dan en 1558. Por eso cuando ellos decían que era más antigua, ¿ya? Y
y la de México fue en 552, nosotros en 551. Yo lo dije, yo soy de Santo Domingo, yo no le dije a ustedes, no, simplemente dije, nosotros fuimos. O sea, tú no tienes por qué ofender, simplemente te levantas tú. ¿Ah? No. Entonces, imagínate, yo tenía que pelear en el Trujillo, cuando el APRA que se había vuelto partido de derecha, yo tenía que polemizar con ellos. Yo le ganaba al APRA de San Marcos en todas las facultades, en vida de Haya de la Torre. Y Víctor Raúl se picó. Le dijo, ¿por qué el hijo de Manuel no está en el partido? Los hijos, pues mi hermano también les había ganado en Trujillo. ¿Ah? Y es que el APRA se había vuelto de derecha, y el APRA en su origen es una izquierda más subversiva que todos, ¿no? Entonces, como me dijo un alumno mío, me dijo acá, doctor, yo soy pobre por Vallejo. Doctores de Vallejo por Pablo decían pobre. ¿Por qué? Porque ese Vallejo, a mi padre, que era tan inteligente, lo metió a las ideas sociales. ¿Eh? Y cuando estás con ideas ya estás pensando más en la humanidad que en tu propia persona. Me dijo, sí, pero tu padre es grande, dijo, hijo de Alfredo Tello Salavarría, que ha sido uno de los grandes de la revolución de Trujillo. Le dijeron, estuvo en la revolución de Trujillo, junto con Olegario Yepes, que fue el Che Guevara de la revolución de Trujillo. Y el viejito Olegario Yepes me cargaba aquí de mí. Porque yo me criaba en esa zona de la revolución de Trujillo. Yo nací en Trujillo, pero me crié en la villa de Santa Lucía de Moya. Y me dijeron que ese fue mi método para ganar el colectivo y todo, que aprendí de los campesinos. El método campechano. O sea, porque hubiera sido un sobrado, no lo logré. Los pitucos cuando tienen elecciones se quieren poner muy educados, muy atentos, pero te sale. La formación de clase te sale. Y también el espíritu histórico te sale. Entonces, oye, Olegario Yepes, pongan ustedes Olegario Yepes en 2 años, y también pongan la Laredina, María Luisa Obregón, con un cañón que derrotó al ejército de Canamarca en la plaza de Trujillo en 1932. La pobrecita murió 2 años después, 1 año después, pero en accidente. De repente la mataron, era muy grande. Imagínate una mujer, que el Perú tiene mujeres excelentes. Ahí tienen la Laredina. Entonces, también las pragmáticas de leyes. Pragmáticas, células, reales células. De los reyes católicos después de los 80, porque establece el derecho a la libertad de residencia para cualquier hombre o mujer, vecinos, moradores de los distintos reinos. Las nuevas leyes de India. ¿Cuándo se dieron las nuevas leyes de India? No me olvidaré nunca. El 20 de noviembre de 1542. Que ningún indio libre sea obligado a trabajar contra la libertad. La Real Cédula del rey Felipe II al virrey del Perú en 1592, en la que se reconocía el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Salvador, Alemania, ¿verdad? Y en 1592 hay el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. La paz de Habsburgo. La paz de Habsburgo le impide profesar religión diferente a la de su monarca. En Inglaterra, en 1628, y ese día de 1628, fue el 7 de junio. ¿Y por qué no te olvidas, José? Porque ese día es el día de Bolognesi, de la cura de la bandera, ¿no? 7 de junio de 1628, donde se aprobó en Inglaterra la Petition of Right, la petición de derechos. Y el 13 de febrero de 1689 se promulgó el Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Entonces, y en 1689 la Declaración de Derechos, que es el Bill of Rights, BIW. En 1748, Charles de Secondat y de la Brede, barón de Montesquieu, publica el espíritu de las leyes y separa la organización estatal en un trípode en el libro 11, capítulo 11. Salvador Alemán y Verdaguer. Habló de ejecutivo, habló de poder ejecutivo, legislativo, pero no habló de poder judicial.
Constitución dijo autoridad judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Y cuál es el mejor libro constitucional del siglo XX? Publicado por un alemán. Este es el mejor libro de derecho constitucional. Teoría de la Constitución, Karl Loewenstein. Karl Loewenstein, editorial Ariel de Barcelona. Teoría de la Constitución, donde ya no divide en tres poderes al Estado, sino en tres órganos, porque el poder es uno solo: órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso lo complementa con el mejor libro de constitucional, que es de antes del siglo XX, que fue el de Ferdinand de la Salle, que está en internet, en PDF. Ferdinand de la Salle, L-A-W-S-A-W-L-E, de 1864. Se llama ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es una Constitución? Donde habla una construcción real o material dada por los factores reales de poder, las clases sociales y la correlación de clases, y luego la construcción formal u hoja de papel, ¿no? Que tiene que, cuando una constitución se parece más a la realidad, dura más. ¿Por qué en el Perú lo que más odian es cambiar esa constitución? Porque esta constitución no es del Perú, es del consenso de Washington. ¿Quieren ver el libro? Es de Aldo Ferrer, se llama así, La globalización en América Latina, de Cristóbal Colón, en internet. Y en la biblioteca de la facultad hay un libro de Aldo Ferrer. Ojalá que sea. Historia de la globalización. Yo lo conocí a Aldo Ferrer en Buenos Aires en el 2009, porque me invitaron para la independencia argentina el 2009. Yo hablé ahí, hablé de San Martín, me tiré un discurso donde dije que yo de niño hice un San Martín con unas patillotas y que todavía lo tengo en Trujillo, ese dibujo, y se acercó una alumna y me dijo: doctor, quiero que usted me mande una copia de esa pintura que usted hizo de San Martín. En cada lugar tú tienes que hablar de lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Eso es la diosa Peito. ¿Qué es la diosa Peito? Anota, Peito, P-I-C-H-O, pero digo a diosa. Es la diosa del encantamiento, porque el discurso debe encantar. Debe llegar al auditorio, Chay Pederman y Lucien Golbrecht y Teca, Chay Pederman. La teoría de la argumentación y la nueva retórica. Estoy dictando los días miércoles de la mañana. ¿Sí? Y lo estoy haciendo bien, y voy a poner cosas buenas porque eso es necesario. Dígame, el curso se llama razonamiento jurídico, ¿no? Del último tercio del siglo XVIII a mediados del siglo XX. Del último tercio del siglo XVIII a mediados del siglo XX. Oye, es excelente este libro, mira, de Juan Antonio Travieso, en la Universidad de Buenos Aires. Los derechos humanos de sus garantías. Editorial Elías de Buenos Aires. Etapa contemporánea, constitucionalismo. No solo dirigió a los súbditos, sino a todos los hombres con carácter universal. Estado liberal de derecho, Estados Unidos y Francia. Dos, el Estado social de derecho, el derecho al trabajo, al sufragio y la relación sindical en la antigua Unión de la República Socialista Soviética, la Constitución de 1918. México, la Constitución de Querétaro, del municipio de Santiago de Querétaro, el 5 de febrero de 1917. Finlandia, la Constitución de 1919, social y democrática. Internacionalización de los derechos humanos. Antes del siglo XVIII los derechos humanos no estamentales, solamente tienen los de arriba. En el siglo XVIII, sobre todo después de la Revolución Francesa y de la obra sobre los delitos y de las penas, ¿no? Comienza la lucha contra las penas de muerte, contra torturas, ¿no? Y comienza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Se logra la universalización de los derechos humanos. Las tesis del siglo XVIII, los derechos civiles y políticos. La antítesis del siglo XIX, los derechos económicos, sociales y culturales, el desarrollo del anarquismo, socialdemocracia, el socialismo, el comunismo, que nunca hay Estado comunista, y que la mayor ignorancia de un hombre es hablar de Estado comunista. ¿Había Estado comunista? Puede ver, no. Si Marx habló que precisamente el comunismo es no Estado. Es como la ciudad de Dios de San Agustín. Ya no hay nadie que explote a nadie, no hay nadie que llegue. Y el derecho, en lugar del derecho lo ocupa una moral tan elevada que ya no nadie, no hay que robar nada porque hay un desarrollo de lo que se llaman chorros de fuerzas.
Y otra moral, otra ética, no es la de ahora que la gente cruza. Oye, he visto cruzar cuando todavía está en verde, en rojo, y no respeta. He visto pitucas de tus carros elegantísimos botar basura a la calle. Oiga, ¿sabes qué? Le digo a mi quequita, ¿para qué me has educado así? Me has fregado. Mi quequita fue mi abuelo. Muy educado, muy refinado, no quería ni que plena palabra carajo. Mucha fineza, decía que no solamente hay que ser ético, sino fino. Sufre uno al ver a la gente, sufre. Y también los errores de uno la hace sufrir a la gente. Entonces, internacionalización para salvaguardar y proteger los derechos humanos por encima de los poderes políticos. Hay luego la antítesis en el siglo XIX y en el siglo XX la síntesis, que viene a ser su internacionalización, su positivización y su especialización. La antítesis del siglo XIX es los derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que más odia. Amigos, odia. Cuando hablan con ellos, aquí no se van a decir así nomás, pero cuando uno se da cuenta, uno sabe cómo piensa. Entonces, para salvaguardar y proteger los derechos humanos por encima de los poderes políticos estatales. La Sociedad de Naciones, que se creó al finalizar la Primera Guerra Mundial después del 11 de noviembre de 1918, en la Liga de Naciones el 28 de junio de 1919. La Conferencia de Yalta, Crimea, el Día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero de 1945, la Conferencia de los Tres Grandes. Franklin Delano Roosevelt, José del Yugabilibi Sayanovich. A ver quién es José del Yugabilibi Sayanovich. José Stalin, porque los revolucionarios no le ponen su nombre, no le ponen un año, un pseudónimo, ¿no? Y el otro fue Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y fue del 8 al 11 de febrero, y se firmó el 11 de febrero. Porque no olvido que el 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes. Yo me eduqué en la escuela de la Virgen. Entonces, la Conferencia de San Francisco, que se aprobó el 25 de junio, comenzó el 25 de abril de ese año. Y terminó y se firmó el 26 de junio. Pero la carta que aprobó el 25 de junio. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se promulgó la madrugada del 10 de diciembre de 1948 a iniciativa de Leonor Roosevelt, porque algunos no querían firmarla. Le digo, firmen esta Carta Moral de la Humanidad. Y para poner el nombre tampoco ponían de acuerdo, porque todos decían que sea Declaración de los Derechos del Hombre. No, dijeron no, porque el término hombre incluye varón y mujer, pero el machismo es de América Latina, pero la sociedad jurídico-patriarcal ha hecho equivaler al hombre con el varón. Mejor para evitar, nosotros sabemos que hombre es varón y mujer, ¿no? Pero para evitar confusiones, mejor pongámosle Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo vio una historiadora inglesa, que después lo van a ver escrito en las clases, ¿ya? Y lo oye, ¿cómo construir ese libro? Era toda la exposición de motivos, todos los borradores de la Declaración Universal. No seas abusivo, no seas conseguido eso. Hoy un día estoy en Plaza Vea, no, en SAC, y pasaron una chica y le dije abusiva. Y mi familia me dijeron, ¿por qué han dicho abusiva? Porque abusan de las normas, no respetan la autoridad, no hacen cosas. Pero yo la había hecho en otro sentido, en el sentido que dicen los vagos, ¿no? Así es. Este, por ejemplo, joven es serio. Esto debió ser de confesionario. Y bueno, no sé cómo me dijo otra cosa. Yo decía pura, pero es pura realmente que junta todo esto. Entonces, ¿qué dijo el odor? Esta no solamente es una carta moral de la humanidad, sino que contiene los 30 derechos fundamentales de la persona, donde el artículo 21, del primero al 21 están los derechos civiles y políticos. Del 22 al 27 los derechos económicos, sociales y culturales. 28, 29 y 30 su universalidad, su progresividad, su interpretación y su desarrollo progresivo.
Ya. A ver, fíjate. Firmen, porque todo eso lo voy a tener que entregar, pues me han pedido que pongan lo que sea. Nadie firme por otro, no se ve bien. Ya saben que los 15 minutos que hacemos con ustedes es para que ustedes vayan, para hacer su llamada, ¿ir a dónde? A la oficina. ¿Qué es la oficina? Y la... Sí.